Había un hombre en la isla de Hawái llamado Keawe. Cierta vez, durante un viaje que hizo a San Francisco, se detuvo a mirar una bellísima mansión. En una de las ventanas, un hombre de expresión triste miraba hacia afuera y sonrió al advertir la admiración de Keawe por la casa. El sujeto le hizo un gesto, invitándolo a entrar. Si yo viviera en una casa así, me lo pasaría riendo, dijo Keawe luego de un rato. ¿Cómo es posible entonces que no haga usted más que suspirar? Usted podría tener una casa así. Solo tengo $50, sonrió Keawe. Es suficiente. No para comprar la casa, pero sí para adquirir una botella muy especial, porque debo decirle que aunque yo le parezca una persona muy rica y afortunada, todo lo que poseo procede de una botella. A continuación el hombre abrió un mueble cerrado con llave y sacó de allí una botella blanca de vidrio. En el interior había algo que se movía confusamente, algo como una sombra y un fuego. Esta es la botella. Un diablo vive en ella y la sombra que vemos moverse es la suya. Cuando un hombre compra esta botella, el diablo se pone a su servicio. Todo lo que esa persona desee será suyo con solo pedirlo. Pero al vender la botella desaparecen el poder y la protección. ¿Por qué entonces quiere venderla?, preguntó Keawe. Tengo todo lo que quiero y me estoy haciendo viejo. Y hay una cosa que el diablo de la botella no puede hacer: prolongar la vida. Además, si un hombre muere antes de vender la botella, arderá para siempre en el infierno. Bueno, eso sí que es un inconveniente, exclamó Keawe, y no quisiera verme mezclado en ese asunto. Todo lo que tiene que hacer es usar el poder de la botella con moderación, venderla después a otra persona y terminar su vida cómodamente. En cuanto a cederla tan barata, tengo que explicarle una cosa. Solo puede venderse si se pierde dinero en la transacción. Si se da por lo mismo que ha pagado por ella, vuelve al anterior propietario. Yo la pagué $90. Podría venderla hasta por 89, pero ni un céntimo más. De lo contrario, la botella volvería a mí. ¿Cómo sé que todo eso es verdad?, preguntó Keawe. Hay algo que puede usted comprobar inmediatamente, replicó el otro. Deme sus $50 y pídale a la botella que vuelvan a su bolsillo. Si no sucede así, le doy mi palabra de honor de que consideraré anulado el trato y le devolveré inmediatamente su dinero. No me está engañando, dijo Keawe. Igual, si todo esto es una broma, no me puede pasar nada malo. Acto seguido, le dio su dinero al hombre y éste le pasó la botella. Diablo en la botella, dijo Keawe. Quiero recobrar mis $50. Y, efectivamente, apenas había terminado la frase cuando en su bolsillo estaba ese dinero. Es increíble, dijo Keawe. Y ahora buen día, y que el diablo lo acompañe, dijo el hombre. Keawe intentó protestar, pero el otro llamó a un sirviente y lo hizo sacar a la fuerza de la casa. Al salir a la calle, Keawe se encontró muy confundido. Si es verdad todo lo que me ha dicho esta persona, de esta botella, puede que haya hecho un pésimo negocio, pensaba. Durante el viaje de regreso estuvo todo el tiempo pensando en las posibilidades que tenía al poseer esa botella y al fin se atrevió a pedirle una casa tan maravillosa como la que había visto en San Francisco. Al llegar a Hawái, se enteró de que un tío suyo había muerto, dejándole una fortuna como herencia. Él quería mucho a su tío y no pudo menos que mirar a la botella con desconfianza cuando supo lo que había pasado. Con el tiempo olvidó el asunto y se fue a vivir a una espléndida casa que compró. Como no era un hombre ambicioso, se dio por satisfecho. Le contó la historia de la botella a su amigo Lopaka y se la vendió por la mitad del dinero que él había pagado. En esa época conoció a Kokua, una hermosa joven de la que se enamoró de inmediato. Estaban por casarse, pero un día en que Keawe iba a bañarse, se descubrió una mancha en la piel. Era el primer síntoma de una horrible enfermedad, la lepra. Ahora no podría casarse con su amada, pero de pronto recordó la botella. Al día siguiente, Keawe buscó a su amigo Lopaka, pero este, que ya era rico, había vendido la botella. Siguiendo el rastro, Keawe fue conociendo a diferentes personas ricas con espléndidas casas. Finalmente encontró a su último poseedor. Era un joven vestido con ropas lujosas y expresión de abatimiento. «He venido a comprarle la botella», le dijo Keawe. «La botella», susurró el joven apoyándose en una pared. Dio la impresión de que estaba a punto de desmayarse. «¿Cuál es el precio que tiene ahora?»
La botella ha disminuido mucho de valor desde que usted la compró, señor Keawe, dijo el joven. Ahora vale 2 centavos. ¿Cómo? Exclamó Keawe. ¿2 centavos? Eso significa que usted solo puede venderla por 1. Y el que la compre se quedará con ella hasta su muerte y arderá en el infierno. Estaba loco cuando la compré a ese precio, dijo el joven, pero Keawe quería sanarse y casarse con su amada. La botella quedó en sus manos y él se curó, pero ahora estaba ligado al diablo para toda la eternidad. Regresó a su hogar y se casó con Kokua. Cuando los dos estaban juntos, Keawe era dichoso, pero tan pronto como se quedaba solo, pensaba en su horrible situación y ya se veía ardiendo en el infierno. Así, la alegría inicial de la pareja enseguida se volvió tristeza. ¿Qué sucede?, le preguntó un día a su esposa. Creí que serías feliz conmigo. Keawe se decidió entonces a contarle la verdad. ¿Quisiste curarte solo para poder casarte conmigo?, exclamó Kokua, y abrazándolo se echó a llorar. Yo te salvaré. ¿No me has hablado de 1 centavo? ¿No sabes que hay países con monedas inferiores al centavo? En Tahití podemos cambiar el centavo de aquí hasta por 4 céntimos. Viajaron a Tahití, pero pronto vieron que no era fácil convencer a nadie de que hablaban en serio cuando le ofrecían por 4 céntimos una fuente de inagotables riquezas. Los posibles compradores no les creían y se echaban a reír, o se alejaban considerándolos seres diabólicos. Con el paso de los días, se fueron sintiendo cada vez más deprimidos. Un atardecer, a Kokua se le ocurrió algo. Salió a medianoche y recorrió una desolada avenida hasta encontrar a un pordiosero. Buen hombre, ¿me haría usted un favor? Déjeme que le cuente una historia. Y le contó la historia de Keawe desde el principio hasta el fin. Y yo soy la esposa que Keawe consiguió a cambio de su alma. ¿Qué debo hacer? Si fuera yo misma a comprar la botella, él no aceptaría. Pero si va usted, se la dará. Yo me quedaré aquí esperando. Usted la comprará por 4 céntimos y yo se la volveré a comprar por 3. Por alguna razón el anciano creyó en la desesperada muchacha y fue a comprar la botella llevando los 4 céntimos. Al rato estaba de vuelta. Hice lo que me pediste. Tu marido se ha quedado llorando de felicidad, como un niño. Toma la botella. ¿Qué sucede? ¿Por qué no la tomas? ¿Dudas? No, no dudo, exclamó Kokua. Solo me faltan las fuerzas. Espera un momento. Es mi mano la que se resiste. Un momento tan solo. El anciano miró a Kokua afectuosamente. Tienes miedo. Tu alma te hace dudar. Me quedaré yo con ella. Soy viejo y nunca más conoceré la felicidad en este mundo. No, démela, jadeó Kokua. Aquí tiene su dinero. ¿Cree que soy tan vil como para eso? Deme la botella. Que Dios te bendiga, hija mía, dijo el anciano. Kokua se despidió del anciano y regresó a su casa. Keawe dormía tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, Keawe se mostró más feliz que nunca, y Kokua hizo lo imposible por mostrarse alegre. ¿Qué posibilidades tenía de vender la botella por 2 céntimos? Kokua se daba cuenta de que no había ninguna. Ignorando la verdad, Keawe se entregó a interminables festejos. Estoy enferma, esposo mío, le dijo ella. Perdóname, pero no te puedo acompañar. Ese es el amor que me tienes. Tu marido acaba de salvarse de la condenación eterna a la que se arriesgó por tu amor, y tú no tienes ganas de nada. El hombre se marchó furioso. En cierto momento encontró a un viejo conocido, un marino y expresidiario. Le contó cómo se había hecho rico y juntos estuvieron bebiendo todo el día hasta que no les quedó dinero. Keawe volvió a la casa para buscar más, mientras el otro lo esperaba afuera. Pero al entrar encontró a Kokua sentada en el suelo delante de la botella, llorando. Keawe se quedó mirándola sin que ella notara su presencia y de pronto comprendió todo. Regresó a la calle donde lo esperaba el marinero y le dijo: «Mi mujer tiene la botella. Si no me ayudas a recuperarla, se habrán acabado el dinero y la bebida por esta noche». «No querrás decirme que esa historia de la botella va en serio», exclamó el otro. «Escúchame», dijo Keawe. «Aquí tienes 2 céntimos. Llama a la puerta y ofrécelos a mi mujer, por la botella. Tráemela aquí y yo te la volveré a comprar por 1 céntimo, porque así debe ser. Pero no le digas que soy yo quien te envía. Tan pronto como salgas de la casa, no tienes más que desear que se te llene el bolsillo de dinero y comprobarás enseguida el poder de la botella». El marinero se alejó por la avenida y Keawe se quedó esperándolo.
Le pareció que había pasado mucho tiempo cuando lo vio venir. Llevaba la botella del diablo dentro de la chaqueta y otra botella en la mano. «Veo que la has conseguido». «¡Quieta las manos!», gritó el marino, apartándose. «Si te acercas un paso más, te parto la boca. Creías que ibas a poder utilizarme, ¿no es cierto? Esta botella es extraordinaria. No pienso vendértela, y menos por un céntimo». «¿No me la vendes?», preguntó Keawe. «Claro que no». «Has de saber», dijo Keawe, «que el hombre que se quede con esa botella terminará en el infierno». «Calculo que voy a ir a parar allí de todas formas», replicó el marinero. «Por tu propio bien te lo ruego, véndemela». «Me tomas por tonto», dijo el otro, y acto seguido siguió camino, llevándose la botella y su maldición con él. Keawe corrió a reunirse con Kokua, a la velocidad del viento. Grande fue su alegría aquella noche y grande desde entonces fue la paz que colma su hogar.